Bueno. Bueno, para mí es un desafío esta charla, porque, bueno, se trata de hablar también de mí misma, ¿no? En parte va a ser un testimonio, y en parte va a ser recorrer algunos textos de Comar y de Giussani, y voy a arrancar hablándoles un poquito de quién es quién, porque sé que hay muchos que conocen a don Giussani y quieren escuchar un poco sobre Comar, y viceversa, ¿no? Hay muchos que conocen a Comar y no tienen mayor noticia de quién era Giussani. Sí, de quién era Giussani. Entonces, les voy a decir dos palabras, ¿eh? No puedo, porque si no, no vamos a llegar al nudo, ¿no? Al título de la charla. Pero Giussani es un sacerdote católico italiano que se forma en el norte de Italia, en Benegono, en un seminario con una formación clásica impresionante. Y cuando termina el seminario, que lo vive con muchísima alegría y plenitud, tenía por delante una promisoria carrera académica, pero tiene un viaje en un tren que es famoso, en donde hablando con unos chicos, se da cuenta de que no tenía ni idea de lo que era la fe. Entonces, ustedes piensen que Italia hace 50 años, no sé, no hice la cuenta, tenía una altísima presencia en las misas dominicales, incluso también durante la semana, una vida sacramental enorme, pero la vida de la gente pasaba por otro lado, ¿no? Se aprobaron la ley del divorcio y del aborto, entonces es como que había una gran división entre lo que era la vida y la fe, ¿no? Entonces Giussani se da cuenta de que lo que falta no es un primer anuncio de la fe, sino darse cuenta de cuál es la pertinencia de la fe para la vida. Me van a permitir ustedes leer un poquito. Al principio les voy a contar varias cosas así espontáneamente, pero después también tengo preparado un texto porque son muchas las cosas que tengo para decir. Obviamente, como ya les dije, me toca en una fibra íntima, porque se trata también de... Uno es un poco los encuentros que ha tenido en la vida, ¿no? Y para mí, Comar y Giussani fueron muy definitorios de mi vocación y de quién soy. Entonces, como les decía, Giussani tiene esta inquietud de explicar la fe, ¿sí? de hacerla comprensible y de hacer razonable el camino al cristianismo. Entonces se dedica a la docencia, deja la posibilidad de brillar en lo académico para dedicarse a la docencia. Para mí después brilló en todo, ¿no? Pero bueno. Y fundó finalmente, o sea, él fue acompañando la educación de un grupo de chicos en el colegio secundario, y después fue acompañando cómo crecía esta gente y nueva gente. Entonces termina fundando un movimiento, Comunión y Liberación, que hoy está presente en todo el mundo, ¿no? Él no tenía la intención de fundar un movimiento, pero se fue dando cuenta de que bueno, estaba llamado a eso. Por otro lado, Comar, yo no alcanzo a ver si hay más gente que conozca a Comar o a Giussani, pero Comar es un filósofo esloveno, nació en Eslovenia, nació en Ljubljana, después estudió también en Skofja Loka, en un pueblo de Eslovenia que tiene una gran tradición medieval, y después volvió a Ljubljana,
y cuando estaba estudiando, los nazis ocupan Eslovenia y él tiene, caminando por la plaza, como estudiante universitario, ve un panfleto. Ya habían empezado a matar a algunos sacerdotes y otras figuras importantes, y entonces ve un panfleto donde está el nombre de algunos estudiantes que habían muerto unos días antes, y ve también su nombre. Entonces ese día se tiene que ir de Eslovenia porque sabía que peligraba su vida, y no vuelve a su casa ese día. Y bueno, se va a Gorizia y después se va a Turín. Bueno, y después no les puedo contar todo, sería interesantísimo, pero termina acá en Argentina. Él, su infancia y juventud coincide con el nazismo y el fascismo, ¿no? Y viene a la Argentina sin conocer a nadie, y entonces trabaja en muchos trabajos que no se correspondían con lo que él estaba formado, ¿no? Él había terminado Derecho y Filosofía en Turín, y entonces, y después tiene muchísimos años de docencia acá en la Argentina, y también hay muchas anécdotas interesantes de cómo llega a la universidad, pero no nos podemos detener, y forma también muchísima gente, de lo más variada además. O sea, la Fundación Comar alberga a los discípulos, a los filósofos discípulos de Comar, o también historiadores, otras disciplinas humanísticas, pero en realidad lo impresionante de Comar es que llegaba a públicos muy distintos, y decía que el filosofar no era patrimonio de quien hubiera cursado una cátedra, una carrera universitaria, ¿sí? Decía que la profundidad no es privilegio de nadie. Y entonces se dedicaba a hacer pensar a todo tipo de público, ¿no? Yo empecé a escucharlo cuando estaba en el secundario, y había amas de casa, qué sé yo, economistas, médicos, psicólogos, todo tipo de gente, y también podía llegar a la juventud de una forma muy, muy notable, ¿no? Bueno, así también Giussani, ¿no? Yo me voy a basar en una biografía de Comar, que está escrita por Juan Leverman. Bueno, no es que me baso solamente en eso, ¿no? Porque la verdad es que uno ha compartido mucho, pero esta es la única biografía que tenemos de Comar, y la verdad que es una joya porque recopila muchas anécdotas que parecen recogidas con mucho amor, como si fuera que no se puede derramar ni una gota de lo que se puede recopilar de la vida de Comar, ¿no? Miles de anécdotas, de expresiones que usaban en las clases, muy, muy sabroso, muy, muy entretenido de leer, además de, obviamente, sólidamente, en lo filosófico, muy, muy sólido, ¿no? Y de parte de Giussani está la biografía de Saborana, es la que yo más voy a usar, pero bueno, no es la única. Bueno, esta era la pequeña introducción, ¿sí? Y ahora, si me permiten, voy a leer un poco para no irme por las ramas. A Comar no le gustaría mucho que yo leyera, pero bueno, es lo que pude. Voy a explicar. Bueno, voy a arrancar a ver si encuentro.
lo que había escrito. Entonces dice, digo yo. Tertuliano, ¿saben que hay creo que hay un micrófono que está abierto? Que no sé quién será. Ahora ya creo que lo puedo. ¿Cómo hago para ver? Recién miré, pero yo. Ah, María, ¿sos vos? Bueno, Tertuliano, un autor cristiano del siglo II, habla de que el alma es naturaliter cristiana, que el alma está hecha para el cristianismo, que conviene al ser del hombre el encontrarse con Jesús. Usando esta expresión, podemos decir que Comar era un alma naturaliter chielina y que Giussani era un alma naturaliter comariana, en el sentido en que el encuentro entre ambos era muy natural, muy conveniente, nada difícil ni áspero. La impronta de ambos era básicamente una positividad de la vida. La realidad creada es fundamentalmente buena. El corazón humano, en el fondo, busca la verdad, el bien, la belleza. Y encima, el mundo, los otros y las cosas corresponden a ese deseo del hombre. A pesar de que en el mundo haya desorden, injusticia y confusión, el fondo del mundo es cosmos, y un verdadero encuentro humano y divino a la vez hace que el yo despierte al misterio y todo se llene de sentido. En mi casa se hablaba indistintamente de Comar y de Giussani. Esto lo voy a explicar porque cuando un amigo recibió el flyer de esta charla, me dijo, qué buen fotomontaje, me dijo. Cuando vio la foto de Comar y de Giussani, que en un ratito se las puedo mostrar de vuelta, me dice, qué buen fotomontaje. Y yo le dije, no es un fotomontaje, es una foto real. Y no sabía que se habían encontrado. Y además, me pareció revelador porque encontré, a partir de que conté que iba a dar esta charla, de la cual me siento obligada a hablar, aunque me pesa también un poco, me pareció revelador que hubiera gente que no viera que había una natural afinidad entre ellos, ¿sí? Entonces, acá es lo que estoy tratando de explicar acá. En mi casa se hablaba indistintamente de Comar y de Giussani. Permítanme acá ser testimonial, ¿sí? Después voy a pasar a una parte más académica con los textos, si quieren. Difícil a veces distinguirlos. El pasaje de uno a otro era natural, aunque mis padres primero habían conocido a Comar. Mamá decía que Comar la había sacado de la ideología. Ella había estudiado sociología en tiempos de gran confusión en la Argentina y en el mundo. Me repetía, cuando yo todavía no podía entenderlo, que a ella Comar la había salvado de la construcción social de la realidad, que es un texto que era lo que estudiaban los estudiantes de sociología en ese momento, de Berger y Luckmann, y siempre me repetía ese título, ¿no? Cuando yo todavía ni entendía, pero ella se reía de lo que creía antes. Construcción social de la realidad. No hay nada natural, nada dado, todo es cultural. No hay bien y mal, no hay verdad. Pero eso reprime la experiencia que hacemos de las cosas. Por más que queramos defender esa postura, las cosas nos hablan de otra realidad. La vivencia interna que tenemos no es tan manipulable como para eliminar ese corazón que nos dice si algo nos corresponde o no, nos planifica, si nos hace verdaderamente felices. Entonces, el realismo de Comar la salvó a ella de Berger y Luckmann,
y de la violencia revolucionaria de esos años. Hay que mirar, contemplar la realidad que está llena de sentido, de sabiduría. Y mi mamá no era especialmente romántica en mirar la naturaleza, las plantas, los árboles, pero sí miraba la naturaleza de las personas, gracias a la ayuda de Comar. Y ella ayudaba en el indagar qué era lo que podía jorobar a alguien, molestarle, y qué era lo que en el fondo buscaba. Y eso, en eso fue Comar un padre para ella, ¿no? A buscar esas evidencias del corazón, como diría Giussani, que son un criterio propio, pero no subjetivista, que todos tenemos universalmente, pero que a la vez es personal, dado y no puesto por el hombre. Tenemos el criterio para interceptar en la realidad lo que nuestro corazón necesita, pero es difícil afinar, azuzar ese criterio. Y tener maestros como Comar y Giussani ayudan en esta educación de la mirada, ayudan a cada uno a entenderse a sí mismo. Comar y Giussani invitan a la experiencia de la verdad. El camino a la verdad es una experiencia, no es una doctrina, no es una repetición árida de fórmulas inamovibles. La filosofía en Comar no es una teoría como esquema de nociones para meter a la realidad adentro, o una erudición autorreferencial de especialistas que se inventaron un lenguaje que solo ellos pueden entender, sino que es la expresión gozosa del encuentro con la realidad. La de Comar podría ser definida como la filosofía de la belleza del realismo. La primacía de la contemplación, de la mirada sapiencial y sabrosa de lo real. La mirada penetrante que no absorbe vanidades. Es lo que conviene al hombre, lo que lo enriquece, lo que en el fondo su corazón desea. Giussani, a su vez, comulgando con este realismo, que aparece en la premisa del sentido religioso, que es la obra más conocida de Giussani, volvió a mostrar la belleza de ser cristianos, en una época en que iba difundiéndose la opinión de que vivir el cristianismo era algo arduo y agobiante. Estas son las palabras de Benedicto en la Plaza San Pedro en 2007 a los miembros de Comunión y Liberación. Y ahora entonces vamos a pasar al título de la charla, ¿no? Al encuentro de la ontología. Encuentro es contacto con lo otro, con el otro con mayúsculas. Es toparse con una realidad que me es dada, que no controlo y que me revela quién soy. Es estar con su presencia. Pero es necesario retomar, volver a estar frente al ser, frente a esta presencia. Comar tiene un texto en su curso de metafísica en el que habla de la verdadera contestación. En castellano no pescamos bien el sentido de la palabra contestación, no la usamos mucho. Pero se refiere sobre todo a la contestación del 68, ¿no? En donde había una reacción frente a todo, frente a todo lo tradicional, digamos. Comar en este texto del curso de metafísica, que no voy a citar porque se va a hacer muy engorroso, pero dice que hay que hacer la verdadera contestación. Yo propongo, en vez de usar la palabra contestación, usar la palabra confrontación. Hay que hacer entonces una confrontación, una comparación entre lo que vivo, escucho, leo y mi corazón. Giussani podría decir que de esto se trata la verificación de la fe, el examen que hago de lo que me dice la moda, de lo que traigo por tradición y que tengo que juzgar. Homo spiritualis semper judicat, decía Comar. Y estamos en la misma línea. Hay que estar vigilantes para estar frente al ser, frente a esta presencia, de la que en el fondo todo consiste.
porque enseguida nos corremos al reino de las ilusiones y los esquemas, así dice Comar. El mundo nos contagia de una mentalidad que no ayuda a estar conectados, como se dice hoy, con nuestro corazón. Me sischematízete, decía Comar, ¿no? Repitiendo lo de San Pablo. No os acomodéis a los esquemas de este mundo. Nosotros constantemente nos desviamos de estar frente a esta presencia. Entonces, la verdadera contestación, la confrontación, este trabajo de examinarse a sí mismo, es esencial para el realismo, ¿sí? Para estar frente a esta presencia, para no caer en un moralismo como vamos a ver en un ratito. Es volver a la realidad, es volver a lo que es. Acá voy a, también para cambiar un poquito la dinámica, les voy a compartir un segundo la presentación que tenía, para poner algún texto. No sé por qué no me cambia de slide, ustedes creo que están viendo el título. Porque quizá tengo que... ya me había acostumbrado a no usar Zoom. Discúlpenme. Después la idea es hacer algún espacio a preguntas, ¿sí? Después del... Acá no lo están viendo. Les voy a poner de vuelta un minutito la foto de... La foto de Comar y Giussani. Ahí está la foto que les decía, que coronó un encuentro, coronó una relación, digamos, de varios años epistolar y a partir de discípulos que, escuchándolos, querían que se conocieran, ¿sí? Estar en un restaurante al sur de Milán, después de que Comar dio una conferencia en la Católica de Milán, sobre la actualidad del tomismo. Después, en todo caso, podemos hacer en el momento de las preguntas podemos hacer algún diálogo, alguna precisión, si es que puedo contestar, pero digamos, bueno, acá la quería mostrar de vuelta por si alguno no había visto el flyer. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Acá dice Giussani, ¿qué es lo que determina la realidad histórica que estamos viviendo? El predominio de la ética sobre la ontología. Dice Giussani, hay una mentalidad dominante que pone primero el deber ser, primero la moral, primero la obligación, no el atractivo, no la presencia, no el asombro. En esa línea, dice Comar, citado por Leverman en su biografía, hay una educación moral que es puro freno. Les voy a dejar de compartir pantalla si escuchan el texto, porque este no lo puse porque era un poquito largo. Dice Comar, hay una educación moral que es puro freno, freno. Sería como un auto que no anduviera, pero que tuviera excelentes frenos. Esto es de origen jansenista o protestante, pero no católico. El criterio realista es proteger la vista fomentándola para que no absorba vanidades. Realismo es ver más. La moral represiva aplastó a generaciones que huyeron de un agobio, como decía Ratzinger antes. El gran tema de la voluntad subnatura en Comar es volver a ver al hombre. Resulta que el hombre es este impulso al desarrollo, a su propio bien. Este impulso es personal, pero es dado. Nadie se lo da a sí mismo.
Nadie se da a sí mismo el deseo de bien, de verdad, de belleza. Aunque, es más, creo que ahora me estoy acordando de un texto que Giussani cita de Nietzsche, que dice, este deseo, si alguien lo sabe textual, lo puede poner en el chat, pero era, este deseo de bien, de verdad, de belleza, ¿cómo lo odio? Dice, porque es más fuerte que él, digamos, no lo domina, ¿no? Es esta voluntad subnatura. En el vocabulario de Giussani es el corazón, en el de Comar también, pero digamos, el corazón, el hombre no decide tenerlo, no decide desear el bien, la verdad, la belleza, pero es una fuerza, virtus, que le brota desde lo más íntimo. Y la acción es buena, es moral, si sigue ese impulso original. Entonces, la verdadera tarea de la educación es, dice Comar, perdón, este texto también lo tengo, perdónenme, pero así vamos cambiando un poquito el ritmo porque tengo miedo de que les parezca muy... Entonces, la verdadera tarea de la educación es poner al alumno en contacto con lo real para que experimente el impacto ontológico de las cosas mismas. Cuando, por el contrario, se aprende un saber sistematizado a través de definiciones o formulaciones, se pierde el contacto con la realidad y no se alcanza el verdadero conocimiento. La falta de contacto, saben que hay un micrófono abierto. La falta de contacto con el orden real es un peligro que acecha a todo saber, del que no se escapa ni la filosofía, ni la teología, ni la literatura, ni las disciplinas artísticas. Dice Comar que si se asimilan verdades totalmente cerradas, no permiten vivir intelectualmente los problemas. Voy a recurrir otra vez a un texto de Leverman, en donde ilustra este alimento del hombre que es la contemplación de la realidad, del que brota la energía para enfrentar la vida. Es muy divertido cómo lo describe Leverman. Se está repitiendo una anécdota que se ve que Comar contó varias veces en las clases. Dice, recordaremos una anécdota que él contaba de sus años de infancia. En su pueblo había una herrería y allí iban Milan Comar y sus amigos. Veían el hierro que entraba en la fragua, miraban cómo el herrero lo sacaba de allí al rojo vivo. Seguían atentamente los golpes que daba el hierro sobre el yunque, moldeándolo según su interés, y veían las chispas que saltaban por toda la escena. Finalmente, el herrero hundía el hierro trabajado en un balde con agua para enfriarlo, y surgían de ahí nubes de vapor que terminaban de colorear el cielo de la herrería. Cuando ese espectáculo terminaba, Comar y sus amigos tenían una sola cosa clara. Todos querían ser herreros. Comar pronunciaba hereros. Todos hereros. La vocación se despertaba al contacto con un núcleo de interés que sacudía la atención y movía la voluntad sin esfuerzo. Ahí, fin de la cita de Leverman. Lo que puedo decir para los que estamos en el camino de seguimiento de don Giussani, solo el estupor conoce. Los conceptos crean ídolos, solo el estupor conoce, como decía Gregorio de Niza, y frente a esta anécdota me parece que es lo más claro. También otra frase que citaba Comar era la de Pasteur, omne vivum ex vivo. Toda vida sale de la vida. Este entusiasmo sale de ver a alguien entusiasmado. Nadie puede inocular entusiasmo sin transmitir, sin vivir el entusiasmo uno, ¿no? En primera persona. Si algo no se vive, no se puede transmitir. Bueno, y acá ya voy a pasar
ya estoy promediando la charla, no sé cuánto tiempo, pero lo que quiero tocar 2 puntos más. Una es la sensibilidad que tenían los dos por la historia y explicar cómo este viraje de la ontología a la ética tiene un momento en la historia, y al final voy a hablar un poco de lo que es la figura del padre, ¿sí? Porque, bueno, a esta altura creo que queda claro que estos dos maestros fueron como padres para mí, para sus discípulos, que es la forma en que uno también crece, ¿no? Nadie crece solo, sino que necesitamos una guía. Bueno, entonces, como les decía, el próximo punto es hablar de lo que pasó en la modernidad, porque los dos rastrean el origen de esta mentalidad en el iluminismo o en el humanismo, dice Giussani. Giussani tiene un libro que es La conciencia religiosa del hombre moderno, y ahí lo explica muy bien. Va explicando cómo se va metiendo una mentalidad en donde cita a Fabro y dice, si Dios existe no interesa, se Dio c'è non c'entra. No importa para la vida, nosotros nos podemos manejar, existe, no lo negamos, está en el cielo, pero nosotros para vivir no necesitamos vivir según los criterios de la fe. Nos podemos manejar, ¿no? en esta autonomía con respecto a la fe. Y esto es lo que pasa con el iluminismo, que Comar también diría, el iluminismo redujo el cristianismo a una moralidad, redujo el cristianismo a una observancia preceptística, a un moralismo. En esto también los dos siguen a Guardini, en el ocaso de la Edad Moderna, que explica cómo la mentalidad moderna comete como la deslealtad moderna, que es cortar de raíz ciertos logros, pensando que podían vivir por sí mismos, y se van, claro, que por un tiempo, como cualquier planta, por un tiempo cortada de raíz, sobrevive, pero eventualmente se seca. Entonces, ¿qué pasa? Se corta de raíz también ciertas palabras, como Piper, que tiene que volver a explicar lo que es la virtud. Los comarianos estamos familiarizados con el tener que volver a explicar ciertas palabras. Bueno, en Giussani es lo mismo, ¿no? Cómo estas palabras fueron perdiendo su sentido original, el respeto, el honor, la persona, el trabajo. Ya no brotan de una contemplación de lo real, sino de una afirmación forzada, de un esfuerzo de la voluntad, de un voluntarismo. Hay voluntad de dominio. Lo importante es lo que pongo, lo que yo controlo, manejo. Ya no es lo dado lo que tiene primacía, no es la realidad la que me dicta lo que conviene hacer. No hay escucha de lo real, no hay obediencia. Comar siempre señaló la influencia de la moral kantiana, del deber ser y hasta de la ontofobia de Kant. No sé si se acuerdan que tomaba este texto de Ortega y Gasset que hablaba de la ontofobia de Kant, y entonces de la afirmación moralística del deber ser, por no contemplar, por no estar frente a esta presencia, ¿no? De donde brota sin esfuerzo una adhesión al bien. Tengo una cita más para redondear este tema del moralismo, a ver si de vuelta puedo compartir pantalla. Dos citas de Giussani, que me gustaron especialmente porque, en realidad, perdón, son citas de Camus, que Giussani, de las que Giussani se sirve para explicar también lo que es el moralismo, ¿no? Dice, es necesario encontrar el amor antes de encontrar la moral. Si no, es el tormento.
el agobio, ¿no? Como decíamos antes, la tristeza de una moral que no se saborea. Es necesario encontrar el amor antes de encontrar la moral, lo que equivale a decir que hace falta restablecer la moral a través del tú, a través del encuentro. Giussani siempre hablaba de que a partir de un encuentro, famosísima la descripción de Giussani, de cómo los primeros Juan y Andrés encuentran a Jesús y les transforma la vida, sin tener que proponerse cambiar, pero a través del estupor de esta presencia, todo cambiaba de dimensión y así es lo mismo que estaba describiendo Comar con lo del herrero, ¿no? Transforma la vida. Entonces, bueno, a ver si tengo... van siguiendo, porque como esto del Zoom veo algunas caritas y veo... Sí, Caro, estamos siguiendo. Perfecto, bueno, gracias. Está buenísimo. Está muy bueno. bueno. Bueno, gracias. Bueno, entonces el proyecto moderno era también revolucionario, ¿no? Porque era imponer una nueva realidad. Es luchar por algo que no existe. Acá en realidad es dispersivo tener el texto ahí. Pero bueno, ya lo puse. El proyecto moderno es imponer una nueva realidad, es este voluntarismo de no mirar lo que existe, sino de querer hacer algo nuevo ex novo, ¿no? Digamos, imponer otra realidad, transformar la realidad. Comar también se enojaba de cuán livianamente hablábamos de transformar la realidad, porque él decía, lo que hay que hacer no es transformar la realidad, es mirar la realidad y sacar las virtualidades, uno también, ¿no? Sacar las virtualidades, porque la realidad, el ser es abundante, es fecundo. Entonces está ahí la riqueza de lo que tiene que desarrollarse. Por eso es que creo que no les conté que otro de los textos en los que me apoyé especialmente es la lucha, no están viendo. La lucha por la identidad, en donde Comar lo cita a Giussani y dice que Giussani le explica que organizando el movimiento, él no quiere que la gente sepa cómo se organiza el movimiento, que adhieran a una estructura, sino que sean sí mismos. Él lo que quiere es que cada uno se desarrolle en lo propio, como diría Comar, ¿no? Para entenderlo, hay uno de los lemas que muy didácticamente repite Comar, y que decía que había una academia, o por llamarlo de alguna forma, cursos de señoritas donde aprendían a pintarse, a arreglarse y qué sé yo. Entonces decía que había un lema que era muy valioso, que decía, recíbete de ti misma, ¿sí? Entonces era esto de luchar por la propia identidad y no luchar contra algo, sino luchar para que esta virtualidad que tengo se desarrolle, se planifique, ¿no? Conócete a ti mismo y sé lo que eres. Entonces, el proyecto moderno es querer imponer algo artificialmente, y el realismo es estar frente a esta presencia de donde brota el yo auténtico, ¿no? Y el verdadero encuentro que transforma la vida. Entonces, acá teníamos, lo leo porque lo tenía ya abierto, para que no quede colgado. Si todo depende del proyecto revolucionario, entonces
hay que retirarse in abscondito, rezar a la Madonna que nos salve el alma. En cambio, ¿no? Una presencia en la sociedad es original cuando se funda sobre la conciencia de su propia identidad antes que sobre el intento de sacar consecuencias de orden social o político. Y la identidad cristiana está definida por la relación con Cristo. El hacer viene después, es una consecuencia. Lo importante es la relación con Cristo. Bueno, acá yo ya estoy terminando. Espero que más o menos se haya... Me hubiera encantado adelantarles los subtítulos, digamos, pero tampoco era fácil ponerles nombre. Entonces, para terminar, les había adelantado que iba a hablar algo de la figura del padre, ¿sí? Porque voy a dejar de compartir. A ver si tengo otra. No. La propia, como les decía antes, la propia identidad no sale afuera sola, ¿no? Los seres humanos necesitamos de otros para ser educados, para sacar las virtualidades de nuestro interior. El iluminismo combatió esta idea de necesitar a otro, ¿no? El iluminismo combatió la autoridad, la tradición, la dependencia, la niñez, ¿no? Como ese momento de dependencia y de estar asombrado frente a algo más grande que yo. Y Giussani le hace llegar a Comar, lo pude datar en el 87, le hace llegar a Comar creo que era el sentido religioso, con una dedicatoria. Y dice: profesor Comar, noi siamo come bambini bisognosi di guida. Nosotros somos como niños necesitados de guía. Y después le dice: no nos abandone, ¿no? Para que guíe también a la gente del movimiento acá en la Argentina. Bueno, me gustaba terminar con esto porque para mí Comar y Giussani fueron una guía segura, una certeza transmitida sobre que la vida vale la pena, es buena, que Dios es bueno, que Dios es Padre. Y entonces por eso es que también quería terminar con un texto de Comar en La lucha por la identidad, que habla de la figura del padre. Últimamente, la violencia que hay en el mundo, a veces las estadísticas muestran que incluso es porque falta la figura paterna, ¿no? Miren qué buen texto este. Tiene varias cosas sabrosas, también hay cosas divertidas en el texto. Un psiquiatra con experiencia laboral en reformatorios me decía: vea, es interesante constatar lo siguiente. Estos chicos que necesitan ser educados se reeducan si encuentran en el reformatorio, por ejemplo, un maestro carpintero que es bueno en lo suyo. Entonces empiezan a imitarlo, a seguirlo. Un sacerdote o algún otro maestro. Pero si no lo encuentran, no hay nada que hacer. La figura patris es esencial. Y después sigue con otra anécdota. Enseguida después. Una ferretería de mi barrio, de la que nosotros somos clientes desde hace muchos años, es atendida por un ferretero de corazón. Un ferreterísimo.
Él conoce todos los tornillos, todas las herramientas, y mi mujer le tiene un respeto y una confianza total. Ella le describe el problema. Nuestra canilla es así y así. Y él le dice, ya sé, ya sé. Entonces le conviene esto. Y le da aquello que corresponde. Tenía tiempo atrás 2 aprendices. Uno que era medio desganado, siempre me lo imagino a Comar contándolo, siempre bien peinadito, no estaba de moda todavía estar despeinado. Y otro más chico, que admiraba al ferretero y lo imitaba. Cuando podía atender al cliente, enseguida se subía a la escalera. Era una maravilla. Y era lindo ver cómo se formaba, crecía y advertía al cliente. Mire, señora, si usted quiere, llamamos al señor, pero yo también le puedo dar lo que necesita. Gozaba atendiendo y aconsejando a los clientes. La figura patris es esencial. En un ambiente horizontalista como el de ahora, no se tolera la figura patris. Después del proceso militar, todo se pretende horizontal. Porque si uno sobresale, es fascista. Como decía un conocido mío, la guillotina en Buenos Aires no funciona como en la Revolución Francesa, que cortaba verticalmente. Aquí funciona horizontalmente. Al que asoma la cabeza, se la cortan. Todo es horizontal. Bueno, termino acá porque me parece que ya hablé mucho, pero bueno, quería transmitir un poquito este agradecimiento a estas 2 figuras que para mí fueron muy importantes y que todavía hoy me entusiasman. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Caro, muy linda toda la exposición. Es lindo saber de los 2, Mari también, como sabemos de ti. Fue muy corto. Fue corto, la paternidad. ¿Vas a dar otra? No sé, a mí me costó bastante ya llegar a una síntesis, pero me encantaría escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, porque seguramente hay gente que conoce más que yo y que también puede compartir impresiones, lo que fuera, ¿no? Claro, Carolina, Carlos Casones te habla. Yo te conocí de chiquita y vamos a hablar de la experiencia ahora. Lo último que dijiste de la paternidad. La paternidad, la experiencia de la paternidad la experimento con tu presencia. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la paternidad que ejerció Comar en Alberto y en tu mamá era muy frontal, me encantaba la manera de ser que tenía a mí. Y cómo ellos, reconociendo la paternidad de Comar, luego lo reconocieron al Yus. Yo nunca me olvido que Alberto vivía hablando de Comar, y yo dije, ¿qué tendrá este hombre? ¿Cómo me hubiera gustado tratarlo a mí, no? Pero bueno, y entonces después, vos al crecer en la paternidad de tu padre y de Comar, uno ve, uno reconoce lo fundamental del ejercicio de la paternidad, nada más. Mira, te felicito, no te conocía personalmente. No se oye. No te conocía personalmente, leí cosas tuyas. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Está. Sí, pero no te veo. Lo que pasa es que tengo poca luz donde estoy. Rosana es mi nombre, Rosana. Roxana. Rosana. ¿Está? Yo conocí a Comar Sí. googleando, soy uruguaya, estoy en Montevideo, googleando en un invierno del 2004 me encontré con Orden y Misterio y a partir de ahí María puede decir
rompí los cocos siempre buscando cosas de la fundación y la pobre María me dejaba ir hasta la casa, me daba desgrabaciones. Llevo a Comar en la sangre. Cuando vi Orden y Misterio dije, acá está, eureka, lo encontré. Y de Giussani, bueno, lo admiro. Bueno, Encuentro, Ediciones Encuentro es producto de la gente que conoció a Giussani. Y acá en Montevideo he intentado hacer todo lo que he podido, con un profesor de la UM, un argentino que vino a la UM, le hablé de Comar, libros de Comar en la UM, en la Universidad de Montevideo, gracias a ese argentino que me escuchó y que los hizo traer. Agradezco a la Fundación, agradezco a María, a Marisa que está por ahí, que me leo todo lo de ella. Soy psicóloga y sí es cierto. Nosotros los psicólogos a veces somos ese padre y esa madre que nuestros pacientes no tuvieron, y si el psicólogo no logra entusiasmar a ese paciente, no hay cura del corazón, no hay cura del alma, no hay nada, porque la patología es eso, es la falta de un corazón de carne y no de piedra, ¿tá? Y la psicología necesita poesía también, ¿tá? Y a Comar le debo parte de lo que hoy es mi práctica clínica, mucho más que profesores universitarios. ¿Ah? Y agradezco a todo lo que la Fundación me aportó en estos 18 años que estoy al pie del cañón, porque busco libros, porque me mando traer, porque pido y porque pobre María, vuelvo a repetir, le rompí tanto. Pobre María, me ha tenido tanta paciencia esa santa mujer, que le agradezco montones, pero fue por una buena causa, María. Y bueno, hay un poquito de Comar acá en Gracias, Rosana. Montevideo. Hay un poquito de Comar acá en Montevideo. Somos un país muy, muy laicista, y meter ciertas cosas acá es prácticamente una patriada. Pero bueno, en mí hay un pedazo de Comar en Montevideo. Carolina, yo te felicito porque además del rigor intelectual con que expusiste tu charla, lo hiciste desde el corazón. Y esto me parece que es lo más valioso, cómo hablaste desde el corazón. Yo te felicito y me alegro de ser parte de todo este grupo tan acogedor y tan caliente en los sentimientos que es tu familia y todos los Richards. Un beso. Gracias, Polo. Mamá te haría algún chiste de tus palabras, ¿eh? Seguro. Bueno, muchas gracias. No, gracias No a los vos. quiero entretener más, Claro. no sé cómo. Me ¿Les encantaría puedo hacer una escucharlo. pregunta? Sí, Bueno, soy padre Giorgio y para quien no me conoce, muy interesante. Bueno, yo pertenezco también a Comunión de Liberación. Muy interesante lo que me hiciste conocer de esta relación que yo sabía, pero no conocía los detalles, ¿no? Hasta que fueron a comer juntos Comar y Don Giussani. Imagino también conocer el restaurante donde fueron en el sur de Milán. Era cerca de Laghetto, cerca de la Basía de Chiaravalle. Chiaravalle. Sí, allora, lo conozco bien, le encantaba a Padre Giussani ir a este restaurante, ¿no? La foto, ¿no? Es de allá. No, pero me encanta esta relación que tenían los dos, que fundaban todo sobre la ontología, como dijiste vos, y sobre la belleza, ¿no? Y también al final, vos mencionaste una frase de Giussani, a donde decía antes que las consecuencias políticas y sociales tenemos que ver esta relación, ¿no? Nuestra relación con Cristo. Y yo pensaba cuánto es actual eso y cómo centrar todo sobre la belleza, la ontología, justo en el contexto cultural actual, ¿no? Porque claro, todo podemos ver como un ataque a lo que es
la fe cristiana, a lo que también sale de la fe cristiana, que es la cultura, pero al mismo tiempo a veces yo digo que se cae, yo la llamo la trampa gramsciana, ¿no? Lamentablemente famoso este otro italiano, Gramsci, ¿no? Que yo me enteré, él observó mucho la iglesia. Y miro cómo la iglesia tenía mucha su influencia, su incidencia a través de algo capilar y algo cultural, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la trampa gramsciana? Es que a veces nosotros pensamos que para contrastar este mundo, esta cultura, no voy a dar los detalles porque todos conocemos, que está en contra de la fe, es como que intentamos hacer otra cultura opuesta, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, era nene yo, pero después lo leí, en el 76 hizo un famoso encuentro en Riccione, Padre Giussani, diciendo que no tenemos que hacer, los otros hacen una cosa, nosotros tenemos que hacer algo opuesto, ¿no? Hasta Padre Giussani decía que esto es una actitud reaccionaria. Y en cambio él dice, nosotros tenemos algo original. Cuando vos hablaste de la identidad, me acordé de eso. Dice, nosotros somos hijos de Dios, acá está nuestra originalidad. Nada, yo me di cuenta cuánto apuntar a la belleza, a la ontología, a la identidad verdadera es de verdad lo que más ayuda hoy en día, ¿no? Después, claro, las consecuencias hay, sale una cultura nueva, pero el punto de partida es otro. Nada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, lo explicaste mucho mejor que yo en mi charla, digamos, porque esto era central a mi charla, digamos. Pasar al hacer, Comar siempre hablaba del problema del activismo, de siempre poner el hacer, lo importante es hacer, ¿no? Decía, y en realidad lo importante es ser. Y por eso es que en la lucha por la identidad, este libro, que justo lo cita Giussani, en los últimos años cita mucho a Giussani. Y dice, por eso se llama lucha por la identidad, no contra. La lucha no es contra, es por. Bueno. Entonces, porque si no sería también oponerse en la subordinación, ¿no? Ellos ponen una cultura anticristiana y nosotros ponemos, queremos hacer una cultura cristiana, digamos, te manejás en el mismo esquema, en el mismo orden, como te subordinás en la oposición. Y él decía, en realidad, no hay que ser reaccionarios, hay que ser originales en el sentido de volver al origen, a la fuente, ¿no? a la propia identidad, digo. Interesante. Sí. Juan Leverman te quiere hacer una pregunta. Ah, qué honor. Caro, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien. No aparezco porque estoy acá refugiado en el hospital, pero bueno, te mando muchísimos saludos, te felicito, te agradezco todo este mundo de relaciones entre Comar y Giussani para mí es nuevo, o al menos es muy por descubrir todavía. Y lo que te quería decir ahora, aparte de felicitarte nuevamente y agradecerte alguna cita mía del libro. Un montón. Te plagié al final. No, por favor, Comar tenía tanto que un anecdotario llenaría todo un libro. Pero te consulto lo mismo del otro día, así que si bien me perdí la primera parte de tu charla por cuestiones técnicas, pero es volver sobre la charla en italiano el otro día, el homenaje al padre Giussani. Me pareció, como te contaba en el mail, que había como un salto un poco rápido
del encuentro con Cristo a la ontología, ¿no? Y te decía que allí, por ejemplo, en la primera carta de San Juan, en San Mateo, en San Pablo, se puede ver todo un itinerario de la experiencia cristiana y el encuentro con Cristo, por así decir, la ontología llega muy, muy posteriormente, ¿no? Entonces, la pregunta es sobre si, si vos podés hacer una crítica de la exposición del otro día, que a mí me pareció un poco forzada, o en fin, saber cuál es tu opinión. Dado que me perdí la primera parte, si lo comentaste ahí, no me la contestes. No lo comenté, pero lo que pasa es que yo me perdí la primera parte de esa charla. El otro día bueno, hubo un Zoom del profesor Boturi en Italia, y entonces, sí. Y además como era híbrido, tenía el problema de lo híbrido que a veces no se entiende bien, yo por lo menos me conecté tarde, lamento, no sé, voy a tener que verla porque ya le pedí a un amigo común, nosotros no lo mencionamos, pero ya que estamos, alguna cosa más podemos decir. Con Leverman tenemos un amigo en común que es Aldo Rizza, el profesor Aldo Rizza, que está en Turín, que era discípulo de Del Noche, y él me pasó el link. Del Noche, yo no lo mencioné en esta charla, pero Comar, cuando quiere saber de qué se trata el movimiento, le escribe a Del Noche y le pregunta ¿qué es el movimiento? Explíqueme un poco qué es, porque él quizás había encontrado algún discípulo, algún miembro del movimiento o algo así, pero él quería las coordenadas filosóficas del movimiento. Y entonces él le dice, es un movimiento nacido de la contestación, por eso es que hablamos en un momento de la contestación juvenil, y Comar tiene una reflexión enorme en su obra sobre el sentido de la contestación, ¿no? Que era justamente una reacción frente a quizás había cosas que tenían que... una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. El tema es cuando vuela la autoridad por querer oponerse al autoritarismo. A ver si no sé si lo estoy explicando bien, pero digamos, la desaparición de la idea de padre, que Del Noche también denuncia en el mundo de hoy, es también por abolir cualquier figura de autoridad, o quizá en reacción a cierto autoritarismo en algún momento o algo así. No sé si algún padre quiere decir algo, pero igual tengo que ver, para responderle al profesor Leverman, tengo que ver la conferencia y formar una opinión al respecto. Y tengo que leer, parece, Jean Mourou, que no lo tengo leído, así que ahí Inés asiente. Yo no lo leí. Es el libro sobre la experiencia cristiana, como te decía, que es muy, muy lindo. Pero bueno, no queda pendiente y te renuevo mis felicitaciones, mi agradecimiento y bueno, todo lo que compartís con nosotros y cosas de Comar tan lindas. Así que un saludo también para Nico y La todos sus biografía chicos. es espectacular, es espectacular. Gracias. Te interrumpí. Perdón, Juan, ¿por qué no lo decís vos esa dificultad que encontraste en el paso tan rápido de la figura de Cristo a la ontología? ¿Por qué no nos contás vos lo que pensás sobre eso? ¿Cuál es tu idea?
Mira, las referencias, sobre todo de la primera carta de San Juan, y después en San Mateo, hay toda una cuestión sobre lo que implica la conversión cristiana, los pasos de esa conversión, la humildad, seguir a Cristo, el negarse, bueno, todo un itinerario ascético, ¿no? Que, por decirlo brutalmente, Marisa, en ese itinerario no aparece la ontología. La ontología queda como muy atrás, naturalmente que está y que no es difícil encontrarla, pero bueno, la referencia evangélica es propiamente sobrenatural, digamos. Y ya te digo, no por lo que dijo Carolina, sino por lo que me pareció entender de la formulación de este autor, venía como demasiado rápidamente, salteando pasos sin los cuales lo que Murú llama como título de su libro la experiencia cristiana, bueno, no era una experiencia cristiana, era una experiencia ontológica que está en otro orden. Eso me sacudía un poco y digo, no, esto no puede ser la referencia de un sacerdote tan importante y que coincida tanto. Esto está formulado o yo me salté una parte o está formulado de una manera abreviada, digamos, con pasos que yo no conozco. O sea, más bien me traigo como culpable de esto, digamos, de faltarme algún paso, y por eso que me interesaba. No es una cuestión de discusión, sino simplemente de penetración, de hondura, y va por ese lado, nada más. Yo, cuando me dijiste la primera carta de San Juan era, ¿no? Sí. Me acordé, creo que en tu libro está un comentario de Comar que dice que Dios, que en la primera carta de San Juan primero se dice que Dios es luz y después que Dios es amor. Nada, Sí. me llamó la atención, me hizo gracia. No, bueno, también en conexión con eso, se podría agregar un poco de pegatina, es esto, reconozco, que Piper publica el comentario del prólogo de San Juan de Santo Tomás. No está en castellano, pero es Das Wort, un texto que él consideraba naturalmente que es fundamental, y bueno, y además toda la segunda parte de Orden y Misterio, que es teológica y que lamentablemente no está en las ediciones comunes. Entonces, bueno, Piper sabía muy bien que en Santo Tomás estaban los dos aspectos, y eso claramente está, bueno, en estos dos maestros que conocemos. Lo de Piper lamentablemente está todavía muy incompleto en su publicación. Nada más. Felicitaciones y gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Caro, muchas gracias. Muy bueno. Bueno,
Una pregunta, ¿Puedo puede decir hacerte, algo con claro, respecto a la claro, puede relación hacerte una de la pregunta. ontología de Giussani? Ay, justo se superpusieron. El que Sí. se tenga que ir, váyase tranquilo, ¿eh? Pero hubo dos preguntas y justo se superpusieron. ¿Giorgio? Sí, no, porque estaba pensando, no entendía mucho esta cuestión de que por Giussani fue como un pase, me están saludando los alumnos de la universidad, perdón, porque estoy en el Aucasal. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que este paso de Giussani a la ontología demasiado rápido? Bueno, yo soy un cura común y corriente, no soy un gran teólogo, pero lo que yo sé de Giussani es que exactamente cuando él terminó el estudio y se impactó con el mundo juvenil italiano, se dio cuenta que el cristianismo era propuesto como algo moralista y sentimental, ¿no? Entonces, un deber que hacer y mucha conmoción, mucho sentimentalismo, como una reducción a lo que, bueno, te lleva, pero reducido a este sentimentalismo. En cambio, la formación que él había recibido en seminario era de un cristianismo que tenía que ver con tus exigencias de justicia, de belleza, de verdad. Él fue impactado por Leopardi y por un profesor que le dijo que todo lo que hay, que bueno, noble, lindo en el hombre, Cristo vino para salvar eso, ¿no? Y por eso rescató esta exigencia que estaba en Leopardi. ¿Cómo él pasaba a la cuestión del ontológico? A través de la pregunta del hombre. Siempre hizo ver a Cristo no como alguien que iba a dar un ejemplo de moral, sino como alguien que tomaba en serio tus exigencias de hombre, existenciales, de tu exigencia de un sentido en la vida, ¿no? Tracce de experiencia cristiana, el libro justamente habla parte de esta necesidad del hombre, como Cristo encuentra estas necesidades profundas del hombre. Entonces, siempre su propuesta también, el medio de propuesta, fue siempre algo a donde la invitación a hacer una experiencia de cumplimiento, de belleza. Y siempre hacía una contraposición entre la propuesta moralística que hizo la Iglesia a partir del 1700, justo para entrar en diálogo con el mundo iluminista, olvidando toda la tradición ontológica y estética de la Iglesia, ¿no? Después Baltasar, bueno, volvió a retomar eso. Pero, bueno, en el Evangelio, por ejemplo, San Pablo, ¿cuál fue su cambio? No fue un cambio moralista, sino una experiencia mística del encuentro de una luz, de una belleza, ¿no? Que lo fascinó y que lo cambió. Y después toda la consecuencia partieron de eso. Mucho Giussani, bueno, tomaba de Peggy diciendo que Cristo non vino para cambiar el mundo, o la cultura del mundo. Empezó haciendo el cristianismo. Y eso después, claro, cambió el mundo. Y bueno, hace poco escuché una meditación del padre Lepori que había mucha insistencia sobre Marta. ¿Qué dice Jesús a Marta? Marta, Marta, te inquietas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Entonces, interesante, el hacer, ¿no? Decía Comar, no quedarse en el hacer. Es interesante esta lectura porque te hace entender que te invita Jesús, no te invita a hacer cosas y tampoco a aislarse en una vida contemplativa, sino a volver a poner al centro la relación con Él, porque exactamente es que tiene que ver con tu ser, ¿no? Basta, demasiado para mí. Lordo Amoris.
una curiosidad, una pregunta. Sí. ¿Puede ser? Quería saber si Comar logró conocer o hablar de Rocco Buttiglione, a quien yo conocí ya por el año 78, que esto viene a cuento porque hablaban de Del Noche, y Rocco era un discípulo de Del Noche, siempre lo nombraba, y bueno, luego fue en el primer momento el mejor filósofo, el mejor intérprete de Giussani. En el primer momento hablo de aquella época, para mí el primer momento, 78, pero era ya antes, cuando estaba también en la Universidad de Torino, estudió Rocco, y ahora tiene un instituto ahí en México de filosofía. Lástima que estuvo acá pocas veces en Argentina, estuvo en Córdoba, estuvo acá en Córdoba también, hicimos una charla. No sé eso, si vos sabés algo. Sí, sí, lo conoce. Yo cuando estuve en Italia, estuve con... Rocco era... O sea, tuvo también participación política, y entonces en ese momento claro. Yo me fui a entrevistar con él porque hice la tesis sobre Del Noche, y entonces... claro, entonces me mandé también con este ímpetu del movimiento, de querer encontrar a la gente, y estaba contentísimo, porque aparte habla bien castellano, y lo conocía a Comar, y después vino, esto debe haber sido 2005 más o menos, no sé, 2004, y después vino acá porque él fue uno de los redactores ayudó en la redacción de Laborem Exercens, y cuando acá se cumplió un aniversario de Centesimus Annus, él vino a presentarlo, y también él lo conocía a Comar. Yo creo que alguna vez le llevé libros de Comar, pero ya lo conocía por haber venido alguna otra vez a la Argentina, y como alguien del movimiento lo conocían también. Salió una entrevista, por si no lo saben, digamos, había salido una entrevista en Huellas a Comar, y después salió en este librito, La Sfida alla Ragione, que está esa entrevista, la publicaron de vuelta, con un texto de Giussani, con otro de Gadamer, que Leverman cuenta en el libro que Comar estaba nervioso de que hubieran puesto a Gadamer también en la misma publicación. O sea, desaprobaba lo que había dicho, no profundicé para hoy cuál era la objeción, pero sí, Buttiglione lo conoce a Comar, y sería buenísimo que pudiera también ayudar para difundirlo un poco más allá, porque la verdad que las coincidencias son impresionantes, y la riqueza de la filosofía de Comar para mí todavía está poco aprovechada. Habría que volver a invitar a Argentina, a Rocco, porque está en México todo el tiempo. Sí. Escribió ese famoso pensamiento, el libro, yo creo que lo mejor que hay, el que mejor lo interpretaba Juan Pablo II, era el pensamiento de Juan Pablo II. A mi modo de ver, el mejor intérprete de Juan Pablo. Nada más, gracias. Ha sido maravilloso lo de hoy, ¿eh? No, de nada. No. Bueno, no sé si... De vuelta digo, nadie tiene que estar obligado a quedarse, ¿eh? Yo me quedo, por ahora, mientras me deja mi acompañante, todavía me quedo, pero... No sé si quieren hacer algún otro comentario, y si no, lo cortamos y dejamos para otra vez. Que continúe. Gracias por volver a entusiasmarnos, Caro. Perdón, pero alguna cosa para decir, pero... Caro, una pregunta, perdóname, una pregunta que me surgió ahora. Sí. Yo soy joven en el viejo de edad, pero joven en el movimiento. La historia de Comar, o sea, la relación de Comar con con Giussani no la sabía. Te agradezco, muy hermosa charla. Y vos nombraste una biografía, hay una fundación Comar. Yo quería preguntarte cómo hacer para acceder a los textos, libros, escritos, si hay algún link que se pueda bajar material, o hay alguna, a través de la fundación, para comprar los libros, esta biografía que vos nombraste,
para poner, digamos, para empezar a conocer otra faceta, digamos, del camino que estoy haciendo adentro de Comunión y Liberación. Gracias. Adelki, mandá un mail a la fundación y ahí nosotros tenemos en venta todos los libros. Muchísimas gracias. No veo tu nombre. María. María, muchísimas gracias. Lo voy a hacer, gracias. ¿Lo van a colgar en algún lado, Carolina? Sí, creo que después Carolina. tenemos una... Uy, ¿saliste? ¿Qué hiciste? No, no, se escucha. Ah, es que acá tengo... creo que tenemos un canal o googleando con el título, no sé cómo se recupera Sí. después de YouTube. Si entran en el canal de YouTube de la fundación, va a estar ahí. Va a estar ahí la grabación. ¿Cómo dice? Canal de Fundación Comar. Genial. Muchas gracias por eso. Bueno. Bueno. María, ¿cuándo lo vas a colgar? Bueno, muy amable. Seguramente mañana ya esté. Gracias, María. Lo pueden Muchas visitar gracias. ahí. Lo pueden volver a escuchar. Muchas gracias, María. Gracias, muchas gracias, María. Gracias. Te escribo. Bueno, muchas gracias. Carolina. Un beso. Nos Chao. vemos. Un beso, Muy es amable, hermosa. Saluda. Un millón Chao, de gracias, chao. Caro. Chao, chao. Cariños, Caro. Abrazo a la familia Rivapose. Chau. Chao. Un beso a la muchacha. Ay, pero se va. Oh, no, sin salir de fotito. A ver, quiero ver esto.